Ok. Entonces, este grupo, como les decía, está enfocado a explotar las herramientas del Power Platform, tales como Power BI, Power Apps, y meternos un poco en lo que es el Dataverse. Pero esas nada más son herramientas. Son herramientas que se han hecho tan famosas que ahora la mayoría de empresas, la mayoría de puestos la están pidiendo, aunque las empresas mismas no saben para qué funcionan. Las empresas han tenido la cultura de contratar a múltiples analistas haciendo lo mismo. Digamos de que el de producción puede estar sacando el mismo reporte que saca el de ventas saca el mismo reporte de alguien en finanzas, y entonces al final la empresa se va llenando de diferentes mini reportes, mini Frankenstein que se van haciendo en los diferentes departamentos, pero al final salen de la misma organización. Eso, así era la vida antes de que existieran las bases de datos. Cada persona hacía lo que quisiera con su información y la ponía como quisiera. Ahora, años pasaron y a medida de que se hubo la necesidad de hacer sistemas más robustos, sistemas de almacenaje de información, se fueron creando las bases de datos. Necesidad de mantener información con parámetros estándar para que las personas puedan acceder a ella, para que los sistemas la puedan consumir, para que las personas puedan insertar información y extraer datos de ellas, que es nuestra labor de hoy en día. Pero cuando nosotros nos contratan como un analista, inherentemente dentro de esas funciones está que nosotros podamos hacer data mining. O sea, cuando te buscan como analista de datos, inherentemente te están pidiendo también, como las empresas no saben qué es cada cosa, entonces inherentemente te piden a vos que hagas data mining. Y el data mining puede salir de archivos Excel, pueden salir de reportes creados del sistema que los descarga, o directamente, si es una empresa flexible en el uso de información, te van a decir de que a esa la base de datos, pégate a ella. Entonces, actualmente, en muchas organizaciones de Nicaragua, no se tiene la cultura de los datos para el analista. El analista tiene que estar descargando la información porque el tocar la base de datos se ve como algo muy de sistemas, ¿ok? Pero hay lugares como los bancos, como empresas flexibles con los datos, que permiten que los analistas puedan utilizar todo el potencial de lo que se guarda en la base de datos. O sea, imagínense de que la empresa tiene un ERP súper sólido y que en ese ERP existen una infinidad de módulos y que lastimosamente ese ERP captura todo. Cualquier cosa que nos podamos imaginar para sacar indicadores. Pero lastimosamente en ese mismo ERP, en esos 1000 módulos que tiene, tal vez solo tiene 10 reportes que puedas ocupar. O entramos en la otra situación de que para hacer algo en ese ERP, vos tenés que venir y combinar diferentes reportes que te descargue el sistema. Entonces, al combinar esos diferentes reportes, nada más estás trabajando extra. Porque quizás ese trabajo que te lleva media hora, una hora de hacer, lo pudieras hacer con una simple consulta SQL, dirigida a la base de datos de la que está consumiendo ese ERP. ¿Ok? Ahora, no es muy común para la gente que ha estudiado, que se ha vuelto analista desde una carrera con un background que no sea una ingeniería, por ejemplo, porque en la mayoría de las ingenierías nosotros vemos programación. La vemos bien, la vemos mal, pero la vemos. Ya tenemos una idea. Y la persona que lleva el perfil de analista, inherentemente, como que le puso más atención a la parte de la programación y entiende mejor cómo funcionan las bases de datos.
Pero hay otras carreras como finanzas, como usualmente muchos contadores se están metiendo al mundo del análisis de datos. Entonces, esas carreras jamás han visto en su pensum una clase como programación en sí. Entonces, estas personas, los analistas, primero iniciaron con las macros en Excel, programando DBA. Después fueron conociendo el mundo de Power BI y ahí llegaron en que su carrera se encontraron que eran analistas de datos. Pero una clave principal para ser un buen analista es conocer SQL. ¿Ok? Sabemos de que esto para nosotros es nuestro pan de cada día. Pero aparte de ser nuestro pan de cada día, que nos sirve en nuestro trabajo, obviamente que también nosotros queremos hacer consultoría. ¿Ok? Queremos hacer consultoría, es nuestro sueño tener un ingreso extra para utilizando los conocimientos que ya sabemos. Porque el conocimiento tiene un valor y nosotros lo queremos empezar a explotar. Entonces, lo que te detiene a vos actualmente, porque todo lo que vos haces en tu trabajo lo puedes hacer en otro lugar. Te lo pongo así. Pero lo que te está deteniendo en este momento es que en ese otro lugar te va a pedir que le dejes las cosas automáticas, que te conectes a la base de datos directamente porque va a ir como un consultor y que extraigas la información utilizando el data mining que ya conoces. Entonces, entre las funciones que puede tener un analista de datos como nosotros, es recopilar y procesar datos de cajón. Pues esos datos pueden estar en archivos, pueden estar en una carpeta, pueden estar en diferentes fuentes. Y sustancialmente, algo que van a pasar haciendo mucho tiempo es desarrollando consultas SQL. Porque si estamos haciendo un trabajo serio de datos, nosotros no vamos a estar pegados a un Excel. No vamos a estar pegados a un archivo de texto, sino que vamos a estar pegados a una base de datos directamente. Y obviamente realizar un análisis de entorno, porque solamente así vas a saber qué necesidades tiene la compañía con la que estás trabajando. Ahora, ¿alguna consulta sobre esto? Ok. Entonces, como les decía, no vamos a estar acostumbrados a conectarnos a Excel. Hay algunos software que no tienen directamente reportes amigables de los que podamos extraer información. Nada más tienen 2, 3, 4 reportes y eso es todo. Pero sin saber, nosotros, o sea, si nosotros miramos el sistema, podemos observar que en el módulo se está guardando infinidad de información que nos puede ser útil para analizar. Y en ese momento, la única forma de acceder es a través de código. ¿Ok? Ahora, Christopher, ¿qué es ese SQL de lo que me estás hablando? El SQL es un lenguaje estándar de base de datos relacionales, o sea, la base de datos de las que se forman cualquier sistema que se utilice en cualquier compañía. Es un lenguaje declarativo que permite especificar diversos tipos de operaciones. Entonces, nosotros podemos con SQL mandar a llamar una tabla, unir tablas, poner una tabla encima de otra, hacer operaciones aritméticas con las columnas de esas tablas. Imagínense que estamos trabajando con Excel, pero con código, ¿ok? Es lo mismo. Con SQL podemos crear funciones, podemos usar los mismos operadores lógicos que nosotros ya conocemos de otras plataformas y podemos hacer cambios en la base de datos. Otra cosa que podemos hacer con SQL es que, por ejemplo, recuerden, todo esto es con la idea de que seamos consultores full stack, ¿ok? Entonces, imagínense de que ustedes llegan, hacen una consultoría y viene el cliente y les muestra su base de datos.
Resulta que cuando hicieron la migración a ese sistema o están iniciando con ese sistema o toda la vida ha sido así. Digamos de que te muestra sus catálogos y el cliente tiene todos sus productos, por ejemplo, mal categorizado el cliente y resulta que en el sistema que ellos tienen, al momento de actualizar los productos es muy lento. Entonces cuando le decís al cliente, ok, si nosotros queremos tener buena información a partir del reporte que te voy a armar, yo necesito que esta información, que este catálogo esté limpio. Entonces ya el cliente se pone a pensar, pero para actualizarte eso necesito quedarme una semana, 2 semanas haciendo solamente eso y no es rentable con el tiempo. Después ustedes como analista, la consultoría se les hizo más larga. Entonces, pero hay formas diferentes de hacerlo. Por ejemplo, ustedes que ahora van a saber SQL, pueden subir una tabla, pueden descargar esa tabla completamente, pueden darle ese archivo Excel a la persona encargada y le dicen, ok, mira, clasifícame en este Excel, bam, 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 bam. Él hace la clasificación y después, como ya sabes SQL, vos puedes subir esa tabla en bruto y actualizar los registros del sistema. Ese es un ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ya ese problema, ese estrés que tenía tu cliente, cuando él te expresó ese problema, ya no lo va a tener porque lo solucionaste, porque tenías las habilidades necesarias para hacerlo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos encontremos con sistemas de gestión de bases de datos, porque la mayoría de sistemas, al momento de mandar a llamar la información, se utiliza SQL. ¿Ok? Pero la estructura del sistema siempre está basada en un sistema de gestión. ¿Ok? Entre ellos, los siguientes. Los más famosos que se ocupan son Oracle y SQL. ¿Ok? Son los sistemas de gestión de base de datos que más se ven en el mercado. ¿Ok? De hecho, SAP está basado en Oracle. O sea, el sistema de gestión está en Oracle. SQL Server, que está en la mayoría de los sistemas aquí en Nicaragua. ¿Ok? Y la mayoría de los sistemas están basados en SQL Server. También se encuentra, no se ve mucho, IBM, Sybase, y uno que no dejan morir, pero que hay muchos sistemas también que está, que está basado en esto, es Microsoft Access. Access, de hecho, se puede gestionar bases de datos de Access y hay empresas audaces que han hecho su ERP con Access. ¿Ok? No se asusten buscándolo. Entonces, también en Access ocupa SQL. En todos estos sistemas de gestión de bases de datos, hay palabras claves en el lenguaje SQL que van a variar entre cada sistema. Van a variar, hay unas que se pueden ocupar, hay otras funciones que no se pueden ocupar, hay otras funciones que tienen sinónimos, pero sabiendo la lógica de lo que vamos a aprender en este curso, sin ningún problema vamos a poder entenderlo. Ahora, es muy común también estos tipos de sistemas open source. Esto está plagado actualmente por aquellos sistemas que están basados en la web. Y aplicaciones que se hagan, usualmente se utilizan MySQL o Maria Database. También se utiliza PostgreSQL o SQLite para programar en ellos. La mayoría de sistemas aplicativos web y aplicaciones o sistemas open source utilizan este tipo de bases de datos. Ahora, en SQL, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de comandos. El primer tipo es Definition Data Language. Estos son los comandos que nos va a permitir crear objetos dentro de la base de datos. Por ejemplo, quiero crear la tabla juguetes
o la tabla productos, la tabla clientes. Quiero crear una relación entre la tabla de productos con la tabla de facturación. Entonces, ya aquí no funciona como funcionaba el Power BI, como hacemos nosotros las relaciones, que solo arrastramos. Aquí nosotros tenemos que mandar a llamar a través de código esa relación, mandarla a hacer, disculpen. Se crean campos de una tabla, se crean índices, se modifican campos existentes de una tabla. Todo eso se hace por este tipo de comandos, Definition Data Language. Ahora, nosotros como analista, nosotros no tocamos eso, ¿ok? Usualmente nosotros como analista trabajamos con cosas ya creadas, a menos de que estemos haciendo una aplicación, ¿ok? Sabemos que nosotros podemos utilizar Power Apps para crear aplicaciones en nuestro ambiente de negocio, pero hay momentos en que queremos que nuestra Power Apps sea más robusta y entonces nosotros queremos crear nuestro modelo en SQL. Sin ningún problema lo podemos hacer. En ese momento es que nosotros ocupamos los comandos Definition Data Language. Aún así, en el curso vamos a ver cómo se utilizan. Ahora, el segundo tipo de comando que vamos a ver aquí es el Data Manipulation Language. Esos comandos nos van a servir para extraer información, consumir información de la base de datos. Entonces, nos permiten generar consultas para ordenar, filtrar y traer datos de la base de datos. Así también nos va a permitir insertar filas, modificar registro o eliminarlos. Entonces, estos comandos son con los que vamos a vivir y es nuestro pan de cada día, ¿ok? Estos son los que nos van a permitir conectarnos a la base de datos y extraer todo lo que nosotros queramos, ¿ok? Y ahora, están el otro tipo de comandos que es el Data Control Language, que permite controlar y brindar seguridad a los datos. O sea, con estos comandos nosotros le damos, con estos comandos nosotros le damos los roles a cada persona, porque no sería bueno que vos como analista tengas el permiso para modificar y hacer lo que vos querás con las tablas, ¿verdad? Entonces, estos comandos son los que componen el ambiente de SQL. ¿Alguna consulta por el momento? Ok, sigamos. Ok, creo que ustedes tienen esa carpeta ya bajada. Si hicieron la tarea, ya está bajada la carpeta. En esta carpeta vamos a encontrarnos con este archivo que se llama links. Usualmente SQL está guardado en un servidor para que múltiples personas puedan acceder al mismo tiempo, para que múltiples personas puedan acceder a los datos de lo que está utilizando el sistema que esté usando su empresa, ¿ok? Entonces entran al servidor, consumen los datos y lo están haciendo de esa forma. Nosotros aquí no vamos a trabajar con un servidor, vamos a trabajar con nuestra computadora local. Podemos instalar la versión de SQL, una versión de SQL local, para que podamos empezar a trabajar y jugar con nuestras consultas. Yo ya lo tengo instalado, pero bajé esta máquina virtual para que lo pueda hacer con ustedes. Entonces, para instalar SQL necesitamos dos cosas. Para instalarlo y empezarlo a utilizar, necesitamos instalar primero a SQL Express. SQL Express es lo que nos va a servir como nuestro servidor, ¿ok? Nosotros, si se fijan aquí en la página, nos deja instalarlo en Azure, nos deja instalarlo en algún servidor.
nos deja instalarlo un servidor que tengamos local en nuestra empresa. Y aquí nos deja descargar SQL Express, que es un SQL que lo podemos descargar directamente en nuestro escritorio. Usualmente es una versión para personas como nosotros que están aprendiendo a utilizar la herramienta. ¿Ok? Entonces, ese archivo ya lo deberían de tener descargado en la carpeta de instalación y sería este que dice SQL 2019 Express. ¿Ok? Entonces yo voy a entrar a hacer la instalación. ¿Alguna consulta que tenga? Ahí tenemos a Claudio, tenemos a la Claudia, tenemos a Sí, yo tengo Emilio, está una intentando consulta. entrar. Hola, Verónica. ¿Cómo Hola. estás? Es que el comentario que pusiste en LinkedIn mandaste un link sobre algo del calendario, Ujú. pero yo tuve problemas. Te pregunto, si no logro hacer esa configuración, voy a tener más adelante No, el algún link. calendario es de la reunión. Ah, ok. Sí, Sí, pero es que ¿descargaste la tengo un carpeta? problema. Sí, sí, ya la tengo. Ah, ok. Ya Perfecto. estoy justamente haciendo lo que estaba haciendo. Ok. Entonces yo voy a entrar a mi carpeta aquí. Y aquí tengo mi instalación. Todos la están viendo. Ok. Ahora, aquí voy a venir y voy a darle doble clic a SQL 2019. ¿Ok? Aquí me va a decir, me va a pedir tres tipos, me va a dejar seleccionar tres tipos de instalación. Básica, personalizada o descargar media. Entonces yo le voy a dar en básica. Me va a pedir que acepte. Obviamente ya leímos esto. Le vamos a dar a aceptar. Se nos está mostrando la ubicación de nuestra carpeta. Le voy a dar instalar. Okay. Y ahí va instalándose. Voy a todo esto aquí. Link. Okay. Ya es si tienen algún problema en la computadora. Usualmente cuando quise mostrar la instalación en la primera clase, porque hay problemas algunas veces y así vamos a solucionarla juntos. Aquí encontré esto, estaba en otra pantalla. Ok, disculpen que no encontraba el chat, qué pena. A ver, entonces, ¿cuál de los dos links es que vamos a utilizar? Ya te contesté ahí, Verónica. ¿Fue la pregunta que me hiciste? Hola, Verónica. Ok, ok. Luis Orozco, ¿consume memoria en nuestro disco? Sí, consume memoria. Pero ahorita se va a gastar creo que 1 GB.
Salud, Emilio. Ah, Luis Orozco, ¿cualquier sistema financiero, ventas, producción está desarrollado en SQL? Sí. Eh, pero hay excepciones. O sea, los sistemas que están basados en la web, usualmente nosotros no nos vamos a poder conectar, porque para conectarse a la base de datos, esos sistemas en la web, lo que hacen es, usan algo que se llaman APIs. Entonces, esa API manda a llamar porciones de la base de datos que están preprogramadas al momento de que hacen la plataforma. Entonces, los sistemas web usualmente no te vas a poder conectar. Pero de ahí, los sistemas empresariales, la mayoría, es muy raro que te encontres con uno que no esté en SQL. Sí, la mayoría de las bases de datos están en SQL. ¿Ok? Me pregunta por el tipo de instalación básica, estimado. Ok, Verónica, no hay problema. Ok, dice que yo tuve un error. Ok. Aquí tengo desinstalado eso. Voy a enseñarles desde la otra computadora, entonces, para que salga. Ok, voy a hacerlo aquí de nuevo. Voy a abrir otro. ¿Te sale algo así, Oscar? Entonces le das en básico, le das a aceptar, le das a instalar y ahí se va a descargar los archivos.
Ah, Jeffrey, las grabaciones las vamos a compartir en el mismo link donde están todos los archivos. Ahí vamos a ir compartiendo las prácticas y las grabaciones de las sesiones. Hola Jorge, buenas noches. Ok. Ahora, ya tenemos listo esto. Vamos a darle close. Todos, ¿quién está aquí? Christopher, las empresas que utilizan Access deberían de mirar a otro sistema de gestión de bases de datos. Como especialista, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, Access es, Access es un sistema que al principio Microsoft dio como una alternativa para pequeñas empresas para que hicieran sus sistemas. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y fue hace mucho tiempo que desde el 2016 Microsoft dejó de sacar Access junto a todas sus demás plataformas. Entonces, es como se llama, es una buena decisión que una persona se migre a otro tipo de bases de datos, porque porque una empresa se migre a otro tipo de base de datos porque va a permitir modernizar el negocio. Si utiliza base de datos Access es porque todo lo que programó está hecho en un lenguaje tan viejo como Access, y es posible de que el sistema tenga algunas funcionalidades que no se puedan hacer, que se puedan hacer mejor en la empresa por solo el hecho de haber utilizado Access como base de datos. Entonces, aconsejo, no logro descargar, aconsejo pues que sí, que se muevan, pero cuando se muevan de base de datos de Access, van a mover todo el sistema. Entonces es una decisión cara. No logro descargar. ¿Qué no logras descargar? Manda, ¿me escuchas, Christopher? Sí, te escucho. Hola, manda un mensaje que dice de que no se puede instalar, no admite el idioma del sistema operativo, o no dispone de los archivos de instalación de la versión de inglés de SQL Server. Usa el medio de SQL Server específico. Entonces tu computadora está en inglés, pero debería funcionar, porque la mía también está en inglés. ¿Qué voy a hacer? Okay. Es que, disculpen, tendrías que cambiarle el idioma en la configuración del panel de control. En el idioma de la región, ponerle en español. Okay. Gracias, voy a... Ok, muchas gracias. El que contestó. No lo veo. Yo estoy experimentando con Zoom. Yo utilizo usualmente Teams. Ok. Ok. Entonces, ya estando aquí, vamos a darle close. Vamos a darle yes. Ya está instalado SQL Server en nuestra computadora. Ahora el siguiente paso es instalar SSMS. Eso se llama SQL Server Management Studio. Entonces, eso es lo que nos va a permitir conectarnos tanto a la base de datos que tenemos local, o sea, al servidor local que hemos creado en la computadora al instalar SQL Server, y a cualquier otra base de datos a la que tengamos acceso.
Entonces, digamos de que su empresa ya les confió de que se puedan conectar a las bases de datos. Y resulta de que tienen un VPN. Entonces, ustedes desde el VPN o teniendo instalado SSMS en su computadora, pueden conectarse a la dirección de su empresa con SQL. Con esta herramienta SSMS. Es nada más un sistema de gestión de la base de datos a la que se quieran conectar. ¿Okay? Entonces, vamos a darle doble clic aquí. Esto sí lo tengo instalado. Denle que sí. Y les va a salir. Déjenme organizar esto. Ok. Les va a salir algo así. SQL Server Management Studio con Azure Data Studio se va a instalar aquí. Le dan instalar. Y ahí se va a empezar a instalar. Okay. Todos van por aquí. Ok. Okay, para todos los que acaban de entrar, hemos estado instalando dos archivos que iban en la carpeta de installation que les pasé, SQL 101. El primero que instalamos fue este, SQL Express, y el segundo que estamos instalando es este. Okay.
Entonces, aún así, para los que están conectados de su celular, todos estos archivos, todo este video también va a estar subido a esa misma carpeta y va a estar también compartido en la plataforma para que puedan tenerlo. Ahora, si quieren seguir con esta serie, ustedes tienen que tener esto instalado mandatoriamente. Ver este primer video, porque si no, no van a poder hacer las prácticas siguientes. Entonces, la idea de esta primera sesión es explicarles un poco qué era SQL, para las personas que no sabían qué era, y hacer estas instalaciones, para que ya después caigamos directamente a los casos prácticos y cómo vamos a hacer todo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me avisan entonces? Ya está en esto. Ok. Ok, voy a tomar a Ernesto y a Osvaldo como son los que me contestan. Los voy a tomar como referencia. Ok, entonces ya teniendo esto listo, nos pide reiniciar, pero en este momento le voy a dar close. Ok, reinicien después. Ok, ahora les voy a enseñar qué es lo que vamos a instalar con SQL para que les quede
en el video. Entonces, aquí, nosotros vamos a instalar dentro de SQL, dentro de nuestra base de datos desktop, vamos a instalar una base de datos de prueba que existe desde hace mucho tiempo, suministrada por Microsoft. La mayoría de archivos que ustedes ven de ventas, que nosotros hacemos nuestros reportes y se los compartimos, los sacamos de estas bases de datos. Muchas prácticas que se pueden hacer, probar código, lo hacemos con esta base de datos. Entonces, los libros también de Power BI es posible que también utilicen una base de datos como esta para hacerlo de referencia. Ok, mensualmente en los servidores, en las los diferentes sistemas de gestión de bases de datos que tienen las compañías, mensualmente la persona de TI tiene que hacer una operación que se llama backup. ¿Okay? Tiene que hacer un backup de la base de datos, entonces la hace mensual. Hay empresas que, digamos, de que hackean a la compañía y que le quitan el acceso a su información, que es su sistema de gestión de base de datos. Le quitan los accesos a su base de datos, no tienen una forma como conectarse. Entonces, los backups funcionan en ese momento. ¿Por qué? Porque si no quieren detener la empresa del todo, porque no tienen información, entonces la primera opción que puede ser es cortar ese acceso a ese servidor viejo que fue hackeado y quedarse con hacer un nuevo servidor, armarlo totalmente y ponerle un backup a la última fecha que estaba. Entonces, esa es una de las opciones que puede tener una empresa. Los backups sirven también por si acaso. Por si acaso se daña nuestro servidor que tenemos local, por si acaso ocurre algo. Entonces, hay una buena práctica ir guardando backup de nuestra base de datos. Entonces, los backups son archivos que nos permiten cargar nuestra base de datos sin ningún problema en un periodo de tiempo determinado. Entonces, digamos de que vos sos consultor y la empresa para la que estás trabajando no te quiere dar un VPN para conectarte al servidor, o no te quiere dar, ¿cómo se llama? Acceso, o vos no podés, o la única forma de conectarse no es ni por VPN, sino estando en el lugar conectado a su red de internet. Entonces vos le puedes pedir, si ese es el caso, un backup de la base de datos. Vos cargas ese backup y vos trabajas local apuntando ese backup, ¿ok? Ahora, vos podés cargar backup a tu servidor local, ¿ok? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Toda esta base de datos que tenemos aquí, que está compuesta por tablas de recursos humanos, tablas de ventas, tablas de control, tablas de personal, tabla de compra, tabla de producción. Esta base de datos gigante que así más o menos según RP, pero todavía puede tener más tablas. Entonces, toda en el backup tienen datos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cargar esos datos que tenemos en el backup a nuestro SQL Server. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ok, este diagrama nos va a servir en todas las clases para saber qué es lo que estamos haciendo. Ok, lo vamos a dejar aquí. Lo voy a cerrar, ya se lo expliqué, y me regreso a mi instalación. Aquí tenemos nuestro backup. Ok, este es nuestro archivo backup, si se fijan pesa 200 megas. Ok, ahora yo voy a abrir SSMS, le voy a dar enter. Okay. Ahí se va a ir abriendo. Yo ya lo tenía instalado, ya lo había reiniciado. Es por eso que me permite abrirlo así. Déjenme moverle la pantalla.
Ok. Les va a salir una pantalla azul y encima de la pantalla azul les va a salir esto. Ok. Le va a pedir conectarse a un tipo de servidor en específico. Database, Analysis Services, reporting Services, lo que sea. En nuestro caso, a lo que nos vamos a conectar es a SQL Express. ¿Ok? Se pueden conectar directamente con la autenticación de Windows o se puede conectar con un usuario SQL o con cualquier cosa que vamos a hablarlo más adelante. Por el momento, ustedes se pueden conectar con Windows Authentication. Cuando nosotros creamos el SQL Express, se crea un servidor dentro de nuestra computadora. Y ahora, con ese servidor que tenemos ahí, lo que tenemos que hacer es conectarnos a través de esta plataforma, que acuérdense que simplemente nos sirve para administrar. Entonces, nos conectamos a la plataforma SQL Express, escribiendo .pleca SQL Express. Lo voy a compartir en el chat. O simplemente escribiendo el localhost. Yo lo voy a hacer así. Le voy a dar conectar. Y cuando hago esto, se me abre esto de aquí. Microsoft SQL Server Management Studio. Ok, se lo mandé a Verónica. Se lo mando a todos. Okay. Listo. Se me abre esto de aquí. Ok, ¿alguna consulta hasta el momento? Ninguna. Ok. Ahora, aquí se muestra el servidor y las diferentes opciones que puedo modificar en el servidor. Ahora, yo quiero restaurar el backup de esta base de datos. Esta es una base de datos. ¿Ok? Dice, voy a tener un archivo .back. Ahora, para restaurar esa base de datos, yo tengo que irme aquí, clic derecho en este folder y darle clic donde dice restaurar base de datos. Le doy clic aquí. ¿Ok? Aquí me va a cargar y me va a pedir que seleccione la base de datos que quiero cargar. Entonces, si yo tengo la base de datos en una carpeta específica o que ya la ocupé o que SMS sabe de que yo tengo estos backups disponibles, yo la puedo cargar directamente. Si no, yo puedo irme aquí donde dice Device y aquí me va a dejar buscar una carpeta donde encontrar esa base de datos. Entonces, ¿dónde hago para ir a buscar la carpeta? Le doy aquí, en estos tres clics, en estos tres puntos. Entonces me va a decir qué tipo de backup yo tengo. Si tengo un archivo o si tengo una URL, voy a dejarlo en archivo. Ahora me va a pedir que agregue la base de datos que yo quiero cargar. Entonces le voy a dar añadir. Usualmente, les voy a enseñar, los backups que voy a tener van a estar en esta dirección. Se las voy a copiar. ¿Dónde hay que poner SQL Express? Ok. Déjame me regreso. SQL Express, cuando abrí SMS, te va a pedir que vos selecciones a qué servidor vas a entrar. ¿Ok? Entonces, el servidor que tenemos localmente se llama SQL Express. Después te va a pedir que metas usuario y contraseña y es Windows Authentication. ¿Ok? Ahora, igual, continúo. Entonces aquí, estaba aquí en agregar y todos los backups que yo tenga se me van a guardar en esa dirección. C, Program Files, Microsoft SQL Server,
Microsoft SQL 15, SQL Express, MSQL, Backup. Ok. Yo tengo dos opciones. Puedo dejar de abrir esto, darle doble clic, lo copio y lo pego aquí en la barra de dirección. Al hacer esto, me va a llevar donde yo tengo mis backups. De esta forma, yo puedo sin ningún problema copiar y pegar el backup que tengo descargado con ustedes. Entonces, tengo el backup en esta carpeta de SQL 101 Installation y yo lo arrastro a esta carpeta backup de SQL. Entonces lo arrastro, lo pongo aquí. Luego me regreso a SSMS. Voy a abrir todo esto. Me regreso aquí. Y ahora que yo sé que mi archivo está aquí, cuando lo recién agregue no me va a aparecer. Entonces yo le voy a actualizar. Le voy a dar clic aquí donde dice Adventure Works 2019 Back. Le doy clic aquí, le doy OK. Y aquí, como pueden ver, ya tengo mi archivo. Le voy a dar OK. Y va a detectar de que esta es una base de datos que está completa, es un backup completo que se hizo y que está lista para que nosotros la subamos. ¿Ok? Aquí no le tocamos nada. Le puedo cambiar el nombre si yo quiero, pero lo vamos a dejar así como está. Le voy a dar OK. Y cuando lo tengamos, nuestra base de datos va a estar aquí. Y aquí también voy a tener acceso a todas mis tablas. Listas para que las empezamos a ocupar. ¿Alguna consulta? Ok. Ok, aquí estoy viendo el chat. Ok. Entonces, hasta aquí, con el backup ya instalado en nuestra computadora, esta es la clase de hoy. Ok. En la próxima clase ya vamos a empezar a escribir códigos con estas tablas. Ok. Entonces, muchas gracias por formar parte de esta primera sesión. Esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones. Espero de que la próxima sesión no haya tanto problema técnico. Ok, entonces, un saludo y que pasen buenas noches todos.